You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Negocios locales, edición de verano, episodio 44. Muy buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales. Mi nombre es Laura Alfonso y en este podcast buscamos que los negocios de ámbito local consigáis más clientes y más negocio gracias a la mejora de vuestro posicionamiento y visibilidad en Internet. Cada semana en este podcast hablamos de Google My Business, de reseñas, de enlaces, de menciones, de intenciones de búsqueda del usuario, de cómo optimizar vuestras webs y hoy vengo a hablaros precisamente de la parte de preguntas y respuestas que hay en vuestra ficha de Google My Business. ¿Y por qué? Pues bueno, porque después de 44 episodios del podcast y unos cuantos artículos sobre posicionamiento local a las espaldas, sabemos ya de la importancia de usar todas las funcionalidades que nos ofrece Google en su ficha de Google My Business. Y sin embargo, no siempre lo hacemos. Y una de estas funcionalidades es la de preguntas y respuestas, que precisamente en las últimas semanas está cogiendo peso y os voy a explicar por qué. Pero antes de nada, recordad que en lauraalfonso.com tenéis el videocurso Consigue más clientes posicionando tu negocio local y donde a lo largo de 5 lecciones y algo más de 5 horas os explico cómo podéis mejorar la visibilidad de vuestro negocio local y con eso conseguir más clientes. Porque cuando el negocio de al lado consigue tener más clientes que tú sin tener tu experiencia ni un mejor producto, solo significa que está haciendo algo que tú estás pasando por alto. Y en este curso te explico el qué. Porque también analizamos a los competidores y todo ello de una forma sencilla, sin tecnicismos y sin necesidad de gastar en herramientas carísimas, porque lo hacemos todo con herramientas potentes pero a coste cero, porque no se trata de hacer más y gastar más dinero, sino de hacerlo mejor. Y con respecto a esto de gastar más dinero, comentaros que precisamente el curso tiene un precio que es muy bueno y como está continuamente Google actualizando el algoritmo y haciendo novedades, a la vuelta de verano vamos a traer actualizaciones al curso y con eso subirá el precio. Por tanto, aprovechar porque aquellos que lo compréis ahora tendréis esas actualizaciones sin coste adicional. Pues bueno, ya sí que sí, vamos a empezar con el tema de esta semana, que es el de preguntas y respuestas. Bueno, pues esta sección de preguntas y respuestas se introdujo en 2018 justamente en Google My Business con el objetivo de ayudar a los clientes a encontrar aquella información sobre los negocios que no estaba fácilmente disponible, ni en su web ni fuera de ella. De esta forma se permitía al propietario del negocio responder a preguntas comunes y frecuentes de sus clientes reales o potenciales, que de otra forma quedaría sin respuesta o que le supondrían una carga de trabajo si le estuvieran todo el día llamando a su negocio para resolverlas y confirmar ciertos aspectos. ¿Y qué apariencia tiene la sección de preguntas y respuestas dentro de la ficha de Google My Business? Bueno, pues como siempre hago, todo lo tengo bien documentado con fotos e imágenes para que os resulte mucho más fácil seguir toda la información que os estoy dando en lauraalfonso.com en el artículo, porque ya sabéis que en las notas del programa, dentro de lo que son los programas de podcasting, no deja visualizar esas fotos, así que en lauraalfonso.com tenéis toda la información. Esta sección
siempre aparece en las fichas de Google My Business y concretamente aparece en chiquitito, pues después, por ejemplo, de lo que es la dirección, horarios, teléfono del negocio. Es decir, está ubicado en una parte bastante destacada. Sobre todo si lo ves desde el ordenador, porque si lo ves desde móvil, esa información queda un poquito más baja después de una sección de imágenes y por tanto el usuario tiene que hacer algo de scroll. Es tan importante esta sección, tenerla rellena, que es que incluso aparece cuando no haya ninguna pregunta ni respuesta resuelta por parte del negocio y de hecho invita a otros que hayan encontrado tu ficha a que sean los primeros que dejen una pregunta. Todo esto ya os digo que lo tenéis documentado en las notas del programa, en lauraalfonso.com. ¿Cómo funciona la sección de preguntas y respuestas? Bueno, cuando un usuario lanza una pregunta, normalmente el dueño del negocio recibe una notificación vía email. Y digo normalmente porque ha habido quejas en su momento de que no siempre es así. Bueno, pues entonces lo que siempre os digo, tenéis que estar continuamente revisando que la ficha de vuestro negocio está evolucionando correctamente, tanto a nivel de reseñas, a nivel de las publicaciones. Ya os digo que es interesante hacer publicaciones y bueno, también en esta parte de preguntas y respuestas. Siempre os sugiero que hagáis una revisión una vez a la semana, pero bueno, si os parece demasiado una vez a la semana, con una vez al mes estaría bien, pero no os olvidéis de ella. La cuestión es que esta sección de preguntas y respuestas puede resolverse por cualquier usuario, no solamente por el dueño. Con solamente tener una cuenta de Gmail, la cuenta de correo electrónico de Google, ya están habilitados para hacer esa respuesta. Y siempre suele ser mucho Local Guide el que responde a veces a las preguntas que están haciendo los usuarios y a veces esas respuestas que dan no están muy trabajadas. De hecho, os dejo una imagen en las notas del programa donde un usuario pregunta, ¿saben si el parking con el que cuenta este gimnasio es gratuito? Y la respuesta del primer Local Guide es, no tengo ni idea, lo siento. Oye, pues si no tienes ni idea, ¿para qué respondes? Bueno, pues al final, ¿qué es lo que ocurre? Que estos Local Guides, os recuerdo que son aquellos perfiles de usuarios que tienen supuestamente un conocimiento local demostrado y que por ayudar en las tareas de las fichas de Google My Business van consiguiendo puntos e insignias por parte de Google que luego pueden canjear pues, por descuentos en algunos servicios e incluso premios. De hecho, hace unas semanas, en función del nivel de Local Guide que fueras, pues habías recibido unos calcetines. Entonces, bueno, pues al final este tipo de usuarios están bastante motivados para responder las cuestiones que hacen otros en las fichas de Google My Business, pero hay veces que no responden de la forma precisa que tú lo harías como dueño del negocio. Entonces, lo que sí que te recomiendo por eso es que estés pendiente. Y bueno, y sobre todo, si recibes una notificación, sé tú el primero en hacer esa precisión, esa respuesta que te está requiriendo el usuario. ¿Y cómo responder a esas preguntas que te están haciendo clientes potenciales? Bueno, pues lo tienes que hacer desde la ficha que aparece ya publicada en Google, iniciando la sesión con la cuenta con la que gestiones precisamente esa ficha, ya que no hay una sección específica en el panel de administración de Google My Business para responder a este tipo de cuestiones. Y cuando el propietario es el que responde a estas preguntas, es muy fácil verlo de cara a otros usuarios, ya que aparece el icono típico de una tienda con el texto de propietario, ¿vale? Entonces, si alguien se te ha adelantado, como es un Local Guide, y ha respondido de forma correcta a la pregunta de ese usuario, pues bueno, puedes volver tú a responder o también le puedes dar a me gusta a la respuesta que ha hecho ese Local Guide o ese usuario en cuestión. El estrés viene cuando el usuario en cuestión que ha respondido no lo hace adecuadamente, ya sea porque ofrezca una información inexacta o incluso porque puede ser ofensiva. Hay algunos negocios pues que a lo mejor el usuario no ha tenido una buena experiencia o son negocios que tienen fama de ser caros y entonces aprovechan ahí los usuarios para descargar toda su ira. Entonces, a este respecto, lo que puedes hacer precisamente es reportar ese comentario a Google simplemente para que lo quite.
Entonces tienes que irte al comentario en cuestión, aparece en la parte derecha 3 puntitos suspensivos, bueno, en este caso no son suspensivos porque no están en horizontal sino en vertical, entonces aprietas esos 3 puntitos y entonces puedes denunciar o reportar ese comentario. Entonces ahí te aparece una nueva ventanita donde tienes que explicar el motivo por el que estás reportando ese comentario en cuestión. Entonces, ¿qué motivos te dan? Pues que sea irrelevante, que ya no es pertinente, que es publicidad o spam, que invita al odio, a la violencia o es inadecuado, que tiene información incorrecta u otro problema. Si no consiguieras que te quitaran ese comentario que has reportado, como siempre puedes contactar con el foro de Google My Business que te dejo el enlace en las notas del programa. ¿Y en qué orden aparecen las preguntas y respuestas? Bueno, pues tampoco hay una regla fija, porque lo que yo veo es que en ocasiones vienen las más recientes primero, pero en otras ocasiones aparecen en primeras posiciones aquellas que tienen más votos de me gusta, en otras en función del orden en el que has contestado tú como negocio, así que es tan aleatorio que solo sabemos que no puedes hacer nada por manipular el resultado ni el orden de las mismas. Y a la hora de medir la sección de preguntas y respuestas, cuánta gente la ha visto, cuánta gente le ha dado a me gusta, etcétera, bueno, pues tengo que deciros que esta parte no está informada en la sección de estadísticas de Google My Business y no tienes, por tanto, ningún tipo de información a este respecto. Así que lo que mejor puedes hacer es chequearlo de forma manual yendo a la ficha de tu negocio. Bueno, y ahora vamos a la novedad, porque os adelantaba que precisamente estaba cogiendo peso esta sección en las últimas semanas. ¿Y por qué? Bueno, pues la novedad que nos trae Google My Business es que le está dando más visibilidad a esta sección. ¿Y cómo? Bueno, pues si un usuario hace una búsqueda en Internet y dentro de tus preguntas y respuestas hay información relacionada con esa búsqueda, de repente la sección de preguntas y respuestas, bueno, no la sección global, sino esas preguntas y respuestas que tienen relación con lo que está buscando el usuario, cogen peso, suben a la parte de arriba, apareciendo en un lugar destacado, con un formato parecido al de las publicaciones o productos y con un peso a nivel de tamaño importante. Si tienes solamente una pregunta y respuesta que está respondiendo a lo que busca el usuario, pues esa pregunta y respuesta ocupa todo el espacio, pero si tienes 2 o más, esas preguntas y respuestas aparecen en bloques de 2 o de 3. Y queda súper atractivo. Es cierto que se pensaba que a lo mejor podía ser algo en modo de pruebas porque aparecía sobre todo en fichas de Estados Unidos, pero yo he sido capaz de replicarlo aquí en España. Y precisamente la búsqueda que he hecho es gimnasio con parking en Madrid. Entonces me han saltado precisamente las preguntas y respuestas de aquellos usuarios que estaban preguntando si el gimnasio tenía parking, el precio del parking. Entonces queda súper atractivo. Ya os digo que os dejo las imágenes en el artículo de mi web, en lauraalfonso.com. Aquí es importante destacar que no se trata de que aparezca un snippet de justificación. Ya sabéis, cuando salta el local pack, que si por ejemplo un usuario ha dejado una reseña sobre el tema que el usuario está buscando, aparece el iconito de una persona. Hoy por hoy no hay snippet de justificación para la sección de preguntas y respuestas, pero cuando alguien se mete en tu ficha y la ve, tanto en ordenador, en el Local Finder, como en móvil, aparece esta información, esta sección de preguntas y respuestas de forma destacada. Cuidado, que esto solamente aparece en la parte de buscador. En Google Maps yo desde luego no he sido capaz de replicarlo, he hecho el mismo tipo de búsqueda, me sigue apareciendo los mismos negocios, pero no aparece la sección de preguntas y respuestas destacada. Con esto podemos concluir que es muy importante también introducir palabras claves en esta sección, no porque te ayuden a rankear, porque ya os digo que esto que estamos viendo desde luego nos ayuda a convertir, es decir, que el usuario clique o haga acciones en nuestra ficha una vez que hemos aparecido o que nos ha encontrado. Pero sí es interesante que metamos palabras claves porque si introducimos aquellos términos que normalmente los usuarios buscan, pues al final nosotros aparecemos, si damos respuesta a esas dudas que puedan tener, tendremos más opciones de ser uno de los negocios elegidos. Por eso estamos pendientes ahí de la parte de keywords y palabras relevantes.
Con todo esto que estamos viendo, vemos que puede resultar también muy interesante para los negocios trabajar esa sección. Ya os digo que en Google My Business hay que darle cariño y trabajar todas las secciones, pero precisamente esta es otra también de las gran olvidadas, porque si no hay ninguna pregunta ni respuesta, se ve tan pequeñito que claro que la gente lo pasa desapercibido, pero tú ya como negocio que me estás escuchando y viendo la importancia que le empieza a dar Google a esta sección, es interesante que empieces a generar tus propias preguntas y respuestas. ¿Y cómo? Bueno, pues yo destacaría 3 puntos claves. Análisis de las intenciones de búsqueda de los usuarios. ¿Qué buscan? ¿Qué preguntas hacen más frecuentemente en Internet? En el curso de negocios locales del que os hablo en todos los episodios, hay una lección donde precisamente vemos cómo hacer ese análisis de intenciones de búsqueda. ¿Qué buscan? ¿Qué preguntas hacen más frecuentemente? Y eso nos da pistas de qué tipo de preguntas y respuestas podemos generar. Luego también cuando haces tú cualquier búsqueda en Google, muchas veces los resultados que aparecen en el buscador te muestran facts en resultados de competidores. De eso hablábamos precisamente en el episodio de la semana pasada. Si no sabéis de lo que estoy hablando, por favor, iros a ese episodio. Os dejo el enlace en las notas del programa para que lo veáis. Bueno, pues ahí los competidores responden a preguntas y respuestas. Oye, echadle un ojo porque ahí os pueden dar ideas de cosas que podéis vosotros también comentar. Luego también puedes saltar la sección de OPU, la de otras preguntas que hacen los usuarios. Entonces eso también son pistas súper interesantes. Y al final del todo, donde está la parte de paginación de los diferentes resultados que muestra Google, hay una sección que son búsquedas relacionadas. Eso también os puede venir muy bien. Y cuando haces la búsqueda en la caja de texto de Google, muchas veces vienen búsquedas autosugeridas y que te dan ideas de nuevas preguntas. Así que aprovechad esa sección, vamos, como oro en paño. Y luego ya habría otra tercera opción que son precisamente estar con las orejas muy abiertas para las preguntas que normalmente te hagan en tu negocio cuando te llaman, cuando van, en redes sociales, porque eso te da una idea de cuáles son las preguntas más comunes que tienen los usuarios. Aprovecha e incorpóralas a esta sección. Y cuando tengas todo ese inventario de preguntas y respuestas y lo hayas incorporado a la parte de la ficha, lo que puedes hacer, y vamos, no puedes, sino que deberías hacer, es mejorar tu web e incorporar esta sección para que a nivel de resultados orgánicos locales también aparezcas. Bueno, interesante, ¿verdad? El peso que está empezando a coger esa sección. ¿Vosotros sois de los que trabajáis esta sección de preguntas y respuestas? Bueno, pues contadme, dejadme comentarios que siempre enriquecen. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Oye, estoy intentando que sean un especial de verano y que hacer episodios más reducidos, pero no lo consigo. Yo lo intento. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya resultado de interés, que lo podáis aplicar a vuestro negocio local. Y como siempre, muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, vuestros comentarios y me gusta en iVoox. Recordad que también me podéis escuchar en Google Podcast y en Spotify y me ayudaríais muchísimo si os suscribiréis al canal de negocios locales desde vuestra plataforma de podcast favorita, ya que de esa forma me daríais más visibilidad y podría llegar a más gente. Y recordad que si queréis conseguir más clientes y más negocio a través del posicionamiento local, en mi curso te explico cómo. Ya solo nos queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana donde nos volveremos a escuchar. ¿Y dónde? Pues ¿dónde va a ser? Aquí, en Negocios Locales. ¡Feliz semana y feliz verano! You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed.
And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.